¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con los que estamos, ya que los demás vayan ingresando y bueno, y vean las diapos, ¿no? Para no hacerlos esperar, vamos a comenzar ahora. Como les comentaba, esta es la clase 19, ¿no? Que es procedimientos en laboratorio de citología. Ya iniciando el tercer módulo, vimos en el tema 17, ¿no? La introducción sobre el laboratorio de anatomía patológica. En la clase 18, que fue la clase del martes, hablamos, ¿no?, sobre los procedimientos que existen en el laboratorio de anatomía patológica con respecto al procesamiento de las muestras de las biopsias. Esa es la clase número 18, ¿no? Que hablamos con respecto a las muestras de el manejo de las biopsias, las pautas que había, la serie de pasos que hablaban, ¿no?, con respecto a cómo procesar las muestras de las biopsias, ¿no? Vimos algunas coloraciones, como la coloración de hematoxilina e eosina. Vimos también algunas coloraciones especiales que se realizan también en el laboratorio y las técnicas complementarias de inmunistoquímica, ¿no?, con respecto a la característica funcional de los tejidos, ¿verdad? Bueno, en esta clase, ¿no?, vamos a hablar de la otra parte del laboratorio de anatomía patológica, que justamente consiste con el laboratorio en citología, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Cito significa célula. Vamos a estudiar las células, ¿no? Pero la diferencia, ¿no?, es el estudio celular que se hace acá, ¿no? Tiene un matiz con respecto a terapias oncológicas, a un estudio estructural, morfológico de las células, ¿no? No es algo tan funcional, pero igual la información que se obtiene en el laboratorio de citología es muy valiosa para el diagnóstico médico. Así que vamos a ver todo lo que tiene que ver con respecto a los procedimientos en citología, ¿no?, en esta clase, y vamos a aprender cómo es un laboratorio de citología. Esta es la clase 19. Ya me conocen, chicos, yo soy Omar Anchante Mayandía. Como siempre, mis recomendaciones, ¿no? Ya saben, igualito su cuadernito de apuntes, ¿no? Las dudas vamos a hacerlas en cada pauta y al finalizar la clase. Y por último, prestar total atención a la clase, ¿no? Ya es además decirles eso. Ahora, vamos a ver el contenido paso a paso, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar del laboratorio de citología, ¿no? En general, en qué consiste, ¿no? Qué es la finalidad del laboratorio, qué es lo que vamos a hacer ahí, ¿no? Los tipos de muestras que se presentan en el laboratorio de citología, ¿no? Hay varios tipos de muestras que hay en el laboratorio de citología, en el cual nosotros vamos a tener que saber identificarlas, ¿no? Y más o menos saber también cómo es el manejo del procesamiento de las muestras, ¿no? Vamos a hablar de la coloración de Papanicolau, ¿no?, que es la coloración por excelencia en el laboratorio de citología, ¿no? Es la coloración estándar que se hace, ¿no?, para estos exámenes, justamente para determinar las pruebas. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico citológico, cómo se realiza el diagnóstico citológico, qué criterios consiste, ¿no? Más o menos en qué radica, en qué consiste. Y por último, que algo muy importante, ¿no?, que justamente tiene que ver con la técnica del Papanicolau, vamos a comentar la toma de muestra cérvico-vaginal para el examen de Papanicolau, que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Así que básicamente estos 6 puntos son el resumen de lo que vamos a tocar el día de hoy. Como siempre, con mis frases que me encanta poner, ¿no? Esta es una que también me llama mucho la atención, ¿no? En la vida se pierde más por miedo que por intentar, ¿no? Muy interesante, ¿no? A veces el miedo es un factor que nos impide hacer muchas cosas, ¿no? Nos limita quizá en cierto punto, ¿no? Quizá a veces, ¿no?, por temor a lo que digan los demás o temor a lo que piensen o los resultados que obtengamos, ¿no? Quizá no intentamos hacer algunas cosas que en verdad queremos, ¿no? Pero justamente, ¿no?, por ese factor del miedo, a veces nos perdemos cosas que en verdad nosotros tenemos el potencial necesario para hacerlo. Así que, ¿no?, si en algún caso, en alguna parte de nuestra vida se presenta ese tipo de situaciones o se nos está presentando en este momento, ¿no?, hay que tratar de controlar ese miedo, ¿no?, y hacer lo que nosotros creamos conveniente. No hay que creer mucho en nosotros, ¿no? Parte de esa frase se basa en la confianza que hay que tener en uno mismo. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque de eso es el motor de seguir adelante, ¿no? Una frase anónima, ¿no?, que encontré en internet que es muy interesante. Bueno, ahora sí, el laboratorio de citología. Como le comenté, el laboratorio de anatomía patológica
básicamente se encarga del proceso de las biopsias, ¿verdad? Que les comentaba, ¿no? Las biopsias, que es un fragmento de tejido que se extrae de un organismo vivo, puede ser de animales, puede ser de humanos, ¿no? En la práctica clínica hospitalaria, obviamente, se trabaja con tejidos humanos, ¿no? Eh, y justamente el procesamiento de la biopsia, ¿no? Para su preparado histológico era la finalidad del laboratorio de anatomía patológica. Ahora, en citología, lo que se va a hacer también es trabajar con algunos tipos de muestra, ¿no? Es una sección del laboratorio de anatomía patológica que se va a encargar de hacer otro proceso de muestras, ¿no? Pero está muy ligado igual al diagnóstico, ¿no? Por otro tipo de muestras, ¿no? Que lo vamos a hablar, ¿no? Ahora, primero vamos a hablar de la definición de citología, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Etimológicamente hablando, es la disciplina que se encarga del estudio morfológico de las células, ¿no? Y justamente del estudio morfológico de lo que nosotros veamos de las células, vamos a desprender características, ¿no? Que nos dan información con respecto al estado del paciente. Y claro, eso es muy válido. Cuando nosotros hacemos el estudio de citología, ¿no? Igual hacemos el preparado citológico, así como es análogo al preparado citológico de la biopsia, ¿no? Pero la diferencia es que esta es una muestra líquida, y ya lo vamos a hablar más adelante, y ahí vamos a ver las características celulares de la muestra que estamos observando, ¿no? Y también la procedencia de la muestra, ¿no? Vamos a observar ciertas características celulares y de ellas vamos a hacer un reporte o un diagnóstico citológico. Eh, la citología es básicamente morfológica, ¿no? No tanto funcional. No se puede desprender tanta información funcional, pero características morfológicas sobre el estado del tejido que sí podemos tener mucha idea. Ahora, lo importante, y ténganlo muy en cuenta, que la diferencia con el laboratorio de anatomía patológica, que se encargaba de procesar las biopsias, recuerden, las biopsias eran muestras sólidas. No se olviden de eso. Ahora, las muestras que se trabajan en citología mayormente son líquidas. No en todo el procedimiento son sólidas, pero mayormente las muestras que se trabajan en un laboratorio de citología son líquidas, ¿no? Aquí podemos ver ejemplos en el cual se obtienen estas muestras. Puede ser aspirados, ¿no? Cepillados de líquidos de cavidades, ¿no? Otros fluidos biológicos también, que ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Y como les dije, las muestras que vienen a anatomía patológica para el procesamiento de biopsias son sólidas, ¿no? Citología, muestras líquidas, anatomía patológica, muestras sólidas. Pero voy a poner un paréntesis y algo muy importante. El laboratorio de anatomía patológica abarca el laboratorio en sí, y una sección del laboratorio de anatomía patológica es citología. ¿Me dejo entender? O sea, citología también incluye al laboratorio de anatomía patológica, pero citología es más especializado, o es la parte justamente en donde se trabajan las muestras líquidas. Si hablamos de anatomía patológica en general, nos referimos a lo que vimos en la clase pasada, ¿no? A las biopsias o a las muestras sólidas, ¿no? Citología es una sección del laboratorio de anatomía patológica. Eso quiero que lo tengan en cuenta. No es que estén separadas. Una está dentro de otra. En este caso, citología está dentro del laboratorio de anatomía patológica, pero tiene la misma función, ¿no? Analizar muestras, ¿no? Con la finalidad de dar un diagnóstico en este caso, ¿no? Así que, en resumen, la principal diferencia se podría decir que las muestras citológicas en su mayoría son líquidas, y en anatomía patológica las muestras de las biopsias en este caso son sólidas. Esto ténganlo muy, muy en cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia más notoria, ¿no? Al lado izquierdo tenemos, ¿no? En el frasco grande, ¿no? Que lo han puesto en un frasco de suero fisiológico, ¿no? Tenemos un líquido ascítico, ¿no? Que es un líquido de la cavidad abdominal, ¿no? Un líquido amarillento, ¿no? Grande, ¿no? Ahí dice, en la parte izquierda dice block cell, ¿no? Vamos a hablar de block cell, qué significa, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero block cell es una técnica citológica en el cual más o menos se va a condensar las células que se encuentren en el líquido para posteriormente hacerle una biopsia sólida, ¿no? Es más o menos así. Lo vamos a hablar más adelante, pero básicamente las muestras citológicas vienen de esta manera, ¿no? Líquidas, ¿no? A veces vienen en frascos grandes, como lo podemos ver, o en frascos pequeños, dependiendo qué líquido sea, ¿no? Si hablamos de un líquido sinovial o un líquido cefalorraquídeo, usualmente van a venir en frascos pequeños, porque el volumen que se extrae
usualmente no es tan elevado. En cambio, si hablamos de líquidos de cavidades como el líquido pleural, sobre todo, y el líquido ascítico, ¿no? En casos patológicos a veces puede haber acumulación de estos líquidos y la cantidad de muestra que se puede extraer es abundante, como podemos ver en este caso, ¿no? Es cuando la cantidad es exacerbada, como lo podemos ver en el lado izquierdo, podemos decir que es probable que sea un caso patológico, ¿no? Y eso sería fácil para reconocer que esa muestra va a ir al laboratorio de citología. En cambio, en el lado derecho tenemos una muestra de un tejido. No sabemos qué tejido es específicamente, pero se ve que es un tejido sólido, ¿no? Está en un frasco, ¿no? Es muy probable que esté fijado en formol, ¿no? Obviamente eso va a ser un procesamiento de una biopsia común, pues, ¿no? De un laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Van a hacer un corte histológico y van a hacer su preparado histológico, ¿no? Así que básicamente ahí podemos ver la diferencia en pocas palabras, ¿no? Citología, muestras líquidas; laboratorio de anatomía patológica, muestras sólidas. Ahora, como les comentaba, ¿no? Vamos a ver la citología versus los cortes histológicos que vimos en la clase pasada, ¿no? Si comparamos la muestra citológica con las muestras de la biopsia que vimos, podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entre similitudes y diferencias. Primero, entre lo parecido, podemos encontrar que, ¿recuerdan el proceso que vimos, ¿no? En la clase pasada, ¿no? Las 5 etapas para procesar la biopsia, que era la obtención de la muestra, la fijación, la inclusión, la microtomía o cortes y por último la coloración, ¿verdad? ¿No? Ahora, lo parecido que podemos ver es que en el proceso citológico cumplen estas ciertas etapas, ¿no? Obtención de la muestra, fijación, ¿no? Sobre todo eso. Aquí, en citología, no se pasan los procesos de microtomía o los cortes histológicos ni la inclusión. Esos procesos se omiten, ¿no? Una vez que tú obtienes tu muestra y la fijas, ya se puede decir que está preparada para colorearse, ¿no? Entonces, se puede deducir que el procesamiento citológico es un poco más rápido en comparación a un preparado, a un corte histológico, ¿no? Ese es el primer parecido que podemos ver, ¿no? Cumplen esas etapas, ¿no? Obtención de la muestra, fijación y coloración. Básicamente esas son las 3 etapas del preparado citológico en este caso, ¿no? Como les digo, no se incluye y tampoco se hace cortes, porque las muestras son líquidas, ¿no? ¿Qué vas a cortar de ahí? Otro punto importante a tener en cuenta también es que el procedimiento citológico no se deduce de lo primero, ¿no? Como son menos pasos, entonces se puede decir que el proceso es más rápido en comparación al método histológico, ¿no? Obviamente los procesos aquí se simplifican un poco más. Ok, voy a repetir de nuevo los 3 pasos. Primero los 5 pasos que vimos en la clase pasada, ¿no? Obtención de la muestra, fijación, inclusión, microtomía y coloración, ¿verdad? En citología, los pasos que se omiten son la inclusión y la microtomía. Así que solamente te quedas con 3 pasos. Y esos 3 pasos son la obtención de la muestra, la fijación y la coloración, ¿no? Así que omitiendo estos 2 pasos, se infiere, ¿no? Se deduce que el procedimiento va a ser más rápido. Y en efecto, el procedimiento es más rápido, ¿no? Recuerdan también que cuando vimos en el caso de las muestras de la biopsia, la fijación era un proceso largo, ¿no? Que en algunos casos demoraba de 18 a 24 horas para que el proceso de fijación sea completo. Aquí en citología, como las muestras son líquidas, ¿no? No hay un tejido, por así decirlo, entonces la fijación va a ser más rápido. Es instantánea la fijación. Y así que el trabajo para colorear va a ser más rápido. Por eso, las muestras citológicas prácticamente salen ya procesadas en un tiempo excepcionalmente corto, ¿no? En algunos casos, ¿no? Depende, pues, del trajín del trabajo hospitalario, pueden salir en 3, 4 horas, sobre todo eso, ¿no? Mientras que una muestra histológica, ¿no? Como vimos, por biopsia, lo más rápido que puede salir son 2, 3 días, y eso, ¿no? Dependiendo, como les dije, ¿no? Las condiciones externas e internas que manejen las clínicas o los hospitales que trabajen con las biopsias. Es muy importante, pero obviamente que se acortan los tiempos en los preparados citológicos, de por sí que se acortan, a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Aquí podemos ver una diferencia, ¿no? Entre una biopsia
o para mejor dicho, un preparado histológico y un preparado citológico. En el lado izquierdo podemos ver, ¿no?, un corte, ¿no? En este caso dice ahí apéndice cecal, ¿no? O sea, es el órgano, es el apéndice, ¿no?, el órgano que está en la parte inferior del colon, ¿no? Le han hecho los cortes y lo han puesto en una lámina histológica, como podemos ver en el lado izquierdo, ¿no? Ahí se observa el conducto del apéndice, ¿no? Pero se observa una estructura, eso es lo que quiero que entiendan. Se observa una estructura, ¿no? En este caso, en el lado derecho vemos el preparado histológico. Si se dan cuenta, es un extendido. Como es una muestra líquida, lo que se hace es extender la muestra en la lámina. Se hace un frotis, ese es el término adecuado. Se hace un frotis en la lámina y extendemos todo el material necesario para hacer nuestra coloración, ¿no? Así que se extiende el material, se fija y se colorea, ¿no? Así que básicamente, como es líquido, no tiene una estructura, una forma detallada, se va a expandir solamente en el medio, ¿no? En este caso sería la lámina portaobjeto. Obviamente vamos a fijar y vamos a colorear, y por eso es que tiene esa forma, ¿no?, un poco desordenada, ¿no? Es prácticamente un líquido, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es estructuras, aquí no, perdón, disculpen, en anatomía patológica, en las biopsias, lo que importa ver es la estructura, tanto como las características celulares. Sin embargo, en citología no tanto importa la arquitectura, porque como es una muestra líquida, no la va a tener. Lo que importa aquí solamente son las características celulares, ¿no? Es a tener muy en cuenta eso. Anatomía patológica, citología, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Que hace una diferencia muy interesante entre el procesamiento de una biopsia y el procesamiento de una muestra citológica, ¿no? El diagnóstico es menos invasivo. Ese es el resumen de toda esta diapositiva. ¿Y por qué decimos que el diagnóstico citológico es menos invasivo? Bueno, básicamente es porque, como recuerdan, que para realizar una biopsia, que es una muestra sólida, ¿no?, se tiene que extraer alguna parte del tejido de nuestro organismo, ¿no? Ya sea una parte de la tiroides, una parte del hígado, una parte del estómago, ¿verdad? ¿No? O sea, nosotros tenemos, en algunos casos, ¿no?, hay procedimientos, ¿no?, como la endoscopía, ¿no?, en el cual se puede extraer las biopsias sin que sea tan invasivo, pero hay casos como una cirugía, ¿no?, donde es más interno, en el cual se tiene que extraer, ¿no?, la biopsia. O sea, tienen que abrir el cuerpo y tienen que extraer. O sea, eso es invasivo, ¿no? ¿Me entienden? Cosa que no pasa en la citología. En citología lo que se hace es, ¿no?, por medio de aspirados y otras técnicas, tratar de obtener la muestra de forma que no dañemos los órganos o tocar mínimo los órganos del paciente, ¿no? En este caso, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no?, de por qué el diagnóstico citológico es menos invasivo en este caso. Obviamente el otro punto, ¿no?, debido a que esto también, los procedimientos realizados en citología son más rápidos, ¿no? Obviamente, ¿no?, si es menos invasivo, hay menos procesamiento de la obtención de la muestra, y en pocas palabras es más rápido, ¿no? Obviamente que también tiene sus desventajas, ¿no? La información, obviamente, que va a salir del líquido citológico no es la misma en comparación a una biopsia, ¿no?, que te da una información un poco más completa. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo de la situación, ¿no?, es más recomendable hacer una biopsia, perdón, una muestra citológica en comparación a una biopsia. Mil disculpes. Ahora sí, chicos, mil disculpas, se metió mi gatita, se coló por la clase. Ahora sí, continuemos. Como les dije, ¿no?, esa es la gran diferencia de un corte histológico con un preparado histológico, ¿no? Que uno es menos invasivo que el otro, ¿no? Pero obviamente la información que me va a dar el aspirado, ¿no?, el preparado citológico, va a ser un poquito menos de información que una muestra de una biopsia, ¿no? Porque como es una muestra de una biopsia, tiene un poco más de información. Sin embargo, eso no es un impedimento para que igual se obtenga una información consistente, ¿no? Eso también es lo importante.
¿no? Así que aquí podemos ver una imagen, ¿no? De un laboratorio de citología, ¿no? Básicamente aquí se trabaja mucho con el microscopio, ¿no? Hay que ver las características morfológicas, ¿no? La técnica de citología también es un procedimiento que lo hacen tecnólogos médicos y técnicos en laboratorio, ¿no? Algo que también es una apertura más, ¿no? En cambio, las muestras de anatomía patológica, las biopsias, usualmente eso sí es realizado por el médico especialista, ¿no? Igual aquí en citología, también hay un médico especialista para hacer la lectura de los líquidos citológicos. Sin embargo, aquí también hay acción del tecnólogo médico y también de técnicos de laboratorio que estén especializados. Aquí podemos ver, ¿no? Básicamente, ¿no? Podemos ver el microscopio, ¿no? Podemos ver acá el preparado histológico. Aquí podemos ver otras láminas que están, ¿no? Para ser leídas. Acá vemos en la parte derecha vemos la solicitud, ¿no? Acuérdense que las muestras siempre vienen con una solicitud. Es muy importante, ¿no? Sin eso no se recibe, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? A veces no, la pericia no siempre va a estar todo en tu cabecita, ¿no? A veces hay que orientarse un poco también porque acuérdense que estos diagnósticos son subjetivos, son muy diferentes, ténganlo en cuenta, ¿no? A veces lo que mira uno no es lo mismo que mira el otro, ¿no? Se presta mucho a subjetividades en algunos casos. Es por eso que hay que tener los conocimientos bien sólidos justamente en esta parte del laboratorio, ¿no? Porque emitir un mal reporte puede ser perjudicial para el paciente. Así que aquí tenemos, ¿no? Nuestro librito de consulta, ¿no? En este caso, ¿no? Que nos puede orientar de alguna manera, ¿no? Para que nuestro reporte citológico sea más efectivo, ¿no? Así que básicamente así es como se ve, ¿no? El área de trabajo en un laboratorio de citología, ¿no? Ahora, vamos a ver los tipos de muestras que existen en citología, ¿no? Como les comenté, eran muestras líquidas, ahora vamos a ver la procedencia de estas muestras líquidas. Primero, la que es más extraída, la que es más conocida, ¿no? La muestra cérvico-vaginal, ¿no? Es la que siempre se ve. Siempre es la muestra estándar, por así decir, en el laboratorio de citología. Es la que tiene más, es la muestra más frecuente que llega al laboratorio, ¿no? Obviamente la toma de muestra se realiza en contacto del conducto vaginal externo e interno, ¿no? Hay un procedimiento específico para la toma de muestra, lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Ahora, y justamente el estudio que se hace aquí es la técnica del PAP, ¿no? Aunque el PAP es la técnica de PAP, Papa Nicolau, que es lo mismo, coloquialmente en el hospital le llaman PAP, es como un argot, ¿no? O sea, es PAP, Papa Nicolau es lo mismo, ¿no? La técnica se llama Papa Nicolau en sí, pero la coloración que vamos a ver también se llama Papa Nicolau, ¿no? Y justamente cuando escuchen de esa técnica es porque van a hablar de un examen, que se realiza en un frotis cérvico-vaginal, ¿no? Justamente en este examen vamos a verificar si hay lesiones en la mucosa vaginal, en el epitelio vaginal, si es que puede haber alguna o no patología, ¿no? Es lo que básicamente se va a determinar, ¿no? Aquí quiero hacer un hincapié, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Un poquito de historia voy a meterle, ¿no? Acuérdense que una de las causas de muerte, ¿no? Sobre todo en cáncer, que es muy frecuente, es por cáncer de cuello uterino, o también llamado cáncer cérvico-vaginal, ¿no? El canal endocervical de la vagina es muy propenso a presentar alguna morfología patológica en cuestión de cáncer, sobre todo. Ha sido muy letal en muchos años, ¿no? Ahora con este examen, que es el Papa Nicolau, ¿no? Que justamente lo inventó un médico griego, que se llama Georgios Papa Nicolau, ¿no? Él inventó el método, inventó la técnica de coloración, ¿no? Claro, para el virus de papiloma humano, exactamente, exactamente. Vamos a hablar un poquito más del VPH también, eh, pero lo que hace la técnica justamente es, ¿no? Evidenciar, ¿no? Características, si es posible, neoplasias, ¿no? Que se pueda ver en el epitelio vaginal. No solamente con una biopsia, usualmente piden la biopsia cuando es un caso ya casi confirmado, corroborado. Este método, que es por citología convencional, es un método, ¿cómo es el término adecuado? Es un método más sencillo y más preventivo, porque no es tan invasivo. Es un método sencillo de realizar. Y solamente con hacer un raspado en la zona vaginal, que es la toma de muestra, podemos obtener información muy valiosa
de la estructura morfológica celular del canal vaginal, ¿no? El canal tanto endocervical como el canal exocervical. Nos da información muy valiosa para saber cómo está el estado de las células, ¿verdad? Y con eso es un método screening, básicamente, o sea, preventivo, para saber si la mujer tiene cáncer o tiene alguna patología o alguna, eh, o alguna se me van las palabras, o alguna patología o alguna característica normal que puedan presentar, ¿no? Es una técnica muy sencilla de hacer, muy económica, y de verdad que en estos últimos años ha salvado muchas vidas. Si ustedes buscan en internet, ¿no? El cáncer de cuello uterino, ¿no? Con este diagnóstico preventivo, que es un básico, los casos de cáncer de cuello uterino han disminuido considerablemente, ¿no? Es una ventaja que da justamente esta técnica de Papá Nicolau, que es algo tan sencillo y tan preventivo que ayuda a salvar muchas vidas. Acuérdense, ¿no? La prevención, sobre todo la prevención, es lo que ayuda a salvar más vidas, ¿no? Si uno toma las medidas adecuadas de prevención en uno mismo, es muy probable entonces que no le pase nada, ¿no? Para evitar justamente ese clásico dicho, ¿no? Que solamente vamos al hospital cuando estamos enfermos, ¿no? Que debemos quitar ese chip justamente, ¿no? Y como mencionó su compañera muy bien, una de las principales causas de la aparición del cáncer de cuello uterino lo asocian al virus del papiloma humano, con sus iniciales BPH, ¿no? El virus del papiloma humano es una causa, ¿no? De aparición del cáncer de cuello. Es la principal causa, ¿no? Obviamente que el cáncer se desencadena por muchos factores, ¿no? Factores genéticos, factores ambientales, ¿no? En este caso, el factor de un microorganismo como el virus del papiloma humano también es la causa principal de la aparición del cáncer de cuello uterino. Así que esta es la muestra cérvico-vaginal, ¿verdad? Es muy, muy conocida. Si están en un laboratorio de citología, es imposible que no hablen de la técnica del PAP. Otra muestra. Aspirado de tiroides, también. Es una técnica que está ganando mucho renombre ahora. La tiroides es un órgano que nosotros tenemos en la zona del cuello, que es en la parte anterior, o sea, cerca a la laringe, ¿no? Si nos ubicamos por anatomía, ¿no? Acá está el cartílago tiroides, ¿no? Por la manzanita de Adán que tienen los varones. Más o menos en esa zona es donde se encuentra la tiroides. La tiroides es una glándula endocrina que se encarga, ¿no? Justamente de controlar el metabolismo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Es muy importante el metabolismo de la tiroides, ¿no? En casos de que haya exceso de producción de hormonas, ocasiona una enfermedad que se llama hipertiroidismo, y en el caso que haya un déficit de la producción de hormonas, ¿no? La enfermedad es hipotiroidismo, ¿no? Y justamente esas enfermedades están muy relacionadas con el metabolismo de nuestro organismo. Ha ganado mucho impacto también la citología en tiroides, ¿no? Como es un órgano que está casi externo, es muy accesible, ¿no? Obtener información cerca de él, ¿no? En este caso lo que se hace es un aspirado de tiroides, ¿no? Como lo ven en la imagen, ¿no? Solamente, como es un órgano externo, es fácil de identificar, ¿no? Se hace una extracción de este líquido, ¿no? Que ayuda mucho. En vez de una biopsia, se hace un aspirado de tiroides que es menos invasivo, justamente está la característica que le mencionaba, ¿no? El diagnóstico menos invasivo. Igual podemos obtener información valiosa con respecto a ello, ¿no? Obviamente va a ser criterio médico ya, ¿no? Decir, ¿no? Si se hace una biopsia o un aspirado, pero siempre cuando hay algo relacionado con respecto a la tiroides, lo que siempre se sugiere siempre es hacer un aspirado de tiroides, un estudio citológico de tiroides, porque con ese aspirado vamos a obtener información que nos puede ayudar a tomar decisiones clínicas, en este caso médico, ¿no? A tomar su decisión clínica de poder hacer una biopsia para confirmar o solamente con ese líquido ya es suficiente. ¿No? Es una revolución total, de verdad, con los aspirados de tiroides, ¿no? Se obtiene información muy precisa y como dice el último punto, ¿no? Que es útil para el diagnóstico temprano de alguna neoplasia tiroidea. No solamente neoplasia, ¿no? Hay enfermedades autoinmunitarias también que están relacionadas con la tiroides, o enfermedades morfológicas o enfermedades hereditarias que están muy relacionadas con la función de la tiroides, ¿no? Y obviamente viendo las características morfológicas de las células o de algunas estructuras conocidas de la tiroides, vamos a poder identificar algunos tipos de enfermedades, ¿no? Que se van a detallar. Otra muestra también que es muy común, el aspirado de mama. Siempre los aspirados usualmente son pruebas de... Usualmente son pruebas de primer intento, o sea,
de primera instancia, es la palabra correcta, ¿no? Antes de hacer una biopsia, ¿no? Que es una técnica más invasiva, usualmente se suele hacer un aspirado para tener información concreta de lo que hay, ¿no? Ya no van de frente a sacar, sino primero a sacar solamente el líquido y a observar antes de hacer una biopsia. En el aspirado de mama es igual, ¿no? Igual, del tejido mamario con el líquido que hay, se puede obtener información muy valiosa también, ¿no? Del estado de la zona, ¿no? En este caso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Donde se saca el tejido el líquido es en la zona de los conductos lobuliares, ¿no? Que son zonas, ¿no? Que se encuentran en la mama que tienen características sospechosas de alguna patología. Sobre todo de ahí, de donde se sacan los aspirados. Bueno, no, en el caso, ¿no? Que a veces no se crea sospechoso, es criterio clínico esto, ¿no? En caso a veces eh, no sea necesaria una biopsia, lo que se hace es un aspirado mamario, ¿no? Para saber la condición del órgano, lo que les comentaba. Y también la citología tiene esa ventaja, ¿no? Que es para el diagnóstico temprano de las enfermedades. Si no observan nada, significa que aparentemente tu estado del órgano está correcto. No hay ningún tipo de malignidad, no hay ningún tipo de enfermedad, no hay ningún tipo de neoplasia, ¿no? Da información muy valiosa. Este es otro, aspirado de mama. Muy común también verlo. Y también en algunos casos se hacen como control también, ¿no? Después de una operación o después de algún tipo de intervención, también se suele hacer como control para evidenciar el estado del paciente, ¿no? Otro también muy importante, el aspirado bronquial, eh, obviamente de las vías respiratorias, ¿no? Acá se hace por un aparato muy interesante que es el broncoscopio, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ¿no? Es un aparato, ¿no? Que es un material elástico, ¿no? Sintético, ¿no? Que sea muy tolerante con las vías respiratorias humanas, ¿no? Se coloca, ¿no? Por la nariz, ¿no? Y va a tratar de llegar a lo más profundo de las vías respiratorias, como podemos ver acá, ¿no? Para obtener muestra de forma de aspirado, ¿no? Que succiona, en este caso el moco profundo que tenemos, ¿no? Y ahí va a arrastrar células, moco, ¿no? Información importante que nos va a dar para hacer el reporte y el diagnóstico. ¿No? En el caso que no se sugiera una biopsia, esto es el procedimiento que se realiza, el famoso aspirado bronquial, ¿no? Para las vías profundas del sistema respiratorio. Igualito también. Si hay alguna patología pulmonar, el diagnóstico temprano se realiza justamente con los aspirados, ¿no? Es la primera información que nos puede dar. Otro punto, así como vimos biopsia bronquial, igual, aspirado de cavidades también, ¿no? Acuérdense, ¿no? El líquido pleural y el líquido acítico, que son los más frecuentes, son los que nos dan información adecuada, ¿no? Eh, el tejido, perdón, el líquido acítico y el líquido pleural son líquidos que poseen de un tejido especial, que es el mesodermo, que justamente es una capa que recubre nuestros órganos. En el caso del mesodermo, ¿no? En la parte superior, que recubre nuestra caja torácica, ¿no? Los pulmones, ¿no? Que es la pleura, y en nuestras cavidades orgánicas como estómago, hígado, ¿no? Páncreas, intestinos, es el líquido acítico, ¿no? Básicamente así. Ahora, como son cavidades de revestimiento, solamente son capas de revestimiento, aquí es casi imposible, por así decir, hacer una biopsia de estos lugares. Así que los aspirados serían la única opción para tener información con respecto a estos órganos. Aquí se habla mucho del mesotelioma, ¿no? Que es un caso maligno en el cáncer de las células del mesodermo, ¿no? Tanto hablamos para el líquido pleural y el líquido acítico, ¿no? Ahí esas muestras serían las idóneas para darnos información acerca de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Podemos ver en la imagen, por ejemplo, ¿no? Podemos ver los pulmones. Eh, Acá podemos ver en el pulmón izquierdo, ¿no? Que hay un derrame pleural. Eh, Podemos ver la acumulación excesiva de líquido, ¿no? Hay pacientes que van a presentar los signos, ¿no? Hinchazón en la zona posterior, ¿no? A molestias para respirar en algunos casos, ¿no? No sé si el médico sospecha, ¿no? De que puede haber un posible derrame pleural u otra patología, entonces va a obtener una muestra de ahí, ¿no? Usualmente con una jeringa especial, ¿no? Donde se obtiene esa muestra, ¿no? En algunos casos el volumen que se extrae puede ser enorme, como vimos en las primeras imágenes, ¿no? A veces es un volumen excesivo, ¿no? Y eso justamente se envía al laboratorio para que se haga el procesamiento adecuado, ¿no?
en el líquido acítico, sobre todo en enfermedades relacionadas a la cirrosis. También es muy común ver derrames, ¿no? En este caso derrames de líquido pleural, y la información que se obtiene igual es el exceso de líquido que se puede obtener de ello, ¿no? Muy importante también los aspirados en cavidades. Y estos son, después de los PAPs, después del frotis cérvico-vaginal, estos son los más frecuentes. O sea, primero, el más frecuente es la muestra cérvico-vaginal, que se puede decir que es la que está en mayor eh, proporción en el laboratorio de citología. Los aspirados en cavidades también es otra opción que se ve muy frecuente después de esta. Después podemos ver los aspirados de tiroides, que también se ve muy frecuente, y por ahí unas que otras veces aspirado de mama y aspirados bronquiales, que también se suelen ver, pero en menos cantidades, ¿no? Y aspirado de cavidades es muy común ver en los laboratorios de citología. Cepillado bronquial es otra técnica también, que también es muy parecido al aspirado bronquial, ¿no? La diferencia es que aquí se utiliza otro tipo de instrumento, ¿no? Para hacer raspado, hacer contacto con las paredes del tracto respiratorio, ¿no? Para obtener muestra adicional, ¿no? Se hace un lavado también incluso de las vías respiratorias, ¿no? Para obtener la mayor cantidad de muestra posible, ¿no? Igual, es un procedimiento médico, ¿no? Pero es otra forma de obtener muestra también de las vías respiratorias. Muy importante, ¿no? Si en algunos casos el aspirado bronquial no suele tener suficiente información con respecto al estado del paciente, usualmente se utiliza el cepillado bronquial como otra alternativa para tener más información con respecto al diagnóstico que se le va a realizar, ¿no? Ese es el equipo que se utiliza, ¿no? Es un broncoscopio, me parece, ¿no? Tiene sus diferentes herramientas, como pueden ver en la parte superior, ¿no? Para aspirar la mayor cantidad de muestra que sea necesaria. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo en lo que les pueda aclarar alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me lo pueden confirmar por el chat, por favor? Genial. A ver. Bacán. Ya, ahora vamos a ver la coloración de Papá Nicolau. Como les digo, ¿no? Todas las muestras que hemos visto van a tener que ser procesadas. Y las muestras de por sí, cuando tú las haces el preparado, no tienen color. No tienen color. Se ven en blanco y negro. Así que la coloración es una forma también de ver algunas estructuras que nos pueden dar información para hacer el reporte o el diagnóstico, ¿no? La coloración justamente nos da esa información, ¿no? Y la técnica por excelencia, existen muchas técnicas, ¿ya? Pero la técnica por excelencia del laboratorio de citología es la coloración de Papanicolau. Y ya saben por qué, en honor al médico, ¿no? Que hizo este descubrimiento, ¿no? Georgios Papanicolau. De él viene el nombre. Coloración de Papanicolau, ¿no? Esta también se le llama una coloración por maduración. ¿Y por qué se le llama por maduración? Porque el epitelio de la mucosa vaginal, ¿no? Las células de la capa del epitelio son diferentes células y cada una de ellas tiene diferentes estadios madurativos. La diferencia de esta coloración con respecto a la hematoxilina de eosina es justamente la coloración por maduración. La hematoxilina de eosina solamente me colorea citoplasma y núcleo, ¿verdad? Lo vimos en la clase pasada, tanto citoplasma o núcleo, nada más. Sin embargo, la coloración del PAP colorea por maduración. Es un conjunto de varios colorantes en el cual, por el color, yo puedo decir que esta célula es más madura que otra. Esta célula es inmadura, esta célula es más madura que otra. No puedo hacer esa comparación, que es una ventaja muy, muy importante. Y dependiendo, ¿no?, las cantidades de células que veamos, nos va a dar unos criterios para hacer los diagnósticos. Como les dije, ¿no?, involucra múltiples colorantes, ¿no? Y lo que importa de esta coloración, básicamente, es ver la maduración celular, ¿no? Todo frotis cérvico-vaginal se colorea con PAP, siempre. PAP le digo Papanicolau, por si acaso es lo mismo, sino que PAP le decimos de manera resumida, ¿no? Toda frotis vaginal se colorea con PAP, casi siempre, ¿no? Como le digo, ¿no? Son muestras de tejido epitelial. Ahora, ¿no? Como les dije, ¿no? Ha habido una revolución en cuestión
a los líquidos biológicos. Antes solamente era el frotis cérvico-vaginal, pero conforme el avance de la ciencia, se fueron, ¿no? Detallando, ¿no? El aspirado bronquial, el aspirado tiroideo, ¿no? El cepillado bronquial, el aspirado de mama, ¿no? Se fue diversificando la citología, fue evolucionando, así que la técnica también deriva para este tipo de muestras, ¿no? Que les mencioné, pues, ¿no? El cepillado bronquial, aspirado tiroides, ¿no? Así que esas también se pueden colorear con PAP y nos da información valiosa igual. Eh, Así que básicamente la coloración se extendió para esos tipos de muestras. Algo muy interesante. Ahora, eso es solamente para que lo conozcan, ¿no? Es bueno tener en cuenta esto, ¿no? El tejido epitelial es un tejido que está en nuestro organismo. Hay 4 tejidos básicos en el organismo, ¿ya? Solamente se lo voy a mencionar para que lo sepan. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El muscular y el nervioso son tejidos especializados. El epitelial y el conectivo son equipos bases, son tejidos bases. Ahora, solamente voy a enfocarme en el que les mencioné, el tejido epitelial. El tejido epitelial es el que se encarga solamente de revestir a los órganos. Tiene una función protectora, sobre todo una función protectora, secretora, ¿no? Básicamente eso. Ahora, vamos a hablar primero del canal vaginal endocervical, ¿no? Que es lo más importante porque la técnica del PAP básicamente habla de esto. El canal vaginal tiene un tejido epitelial que se le llama tejido epitelial polistratificado, o sea, tiene varias capas, varios estratos, por eso polistratificado, ¿no? Y como tejido epitelial, una característica de este tejido es que hay un proceso evolutivo en las células. Las células van desarrollándose y se van descamando, ¿no? Es un proceso, tiene una vida corta. Esa es una característica de las células epiteliales, ¿no? Hay una alta división de las células. Ahora, ¿no? Y justamente en esos estadios nosotros podemos diferenciar o sea, según esa maduración, en el microscopio podemos diferenciarlas morfológicamente. Y las más conocidas que podemos ver son estas 3, ¿no? Imprescindibles. Primero, las células parabasales, ¿no? Estas células son pequeñas y redondas, ¿no? En el microscopio se ven pequeñitas, redonditas, ¿no? El núcleo se ve grandecito en comparación al citoplasma. Ahora, con la coloración de Papanicolau, estas se tiñen de color azul verdoso, ¿sí? Si ustedes ven células pequeñas, con un núcleo grande y con una coloración azul verdosa, entonces es muy probable que esta sea una célula parabasal. Ahora, cuando esta célula parabasal se desarrolla, ¿no? Empieza a madurar más, pasa al estadio de la célula intermedia, ¿no? Son células medianitas, obviamente su tamaño crece más, tiene una forma como de una figura geométrica, ¿no? Usualmente se ven de pentágonos o de hexágonos, ¿no? El núcleo se hace más pequeño y el citoplasma crece un poco más. Son más grandes las células. Cuando vean estas células, van a decir que su citoplasma usualmente su color es rosado, fucsia, en algunos casos, ¿no? En algunos casos también pueden ser azul verdosas, pero para simplificar las cosas, en su mayoría son rosado fucsia, células intermedias, son más grandes que las células parabasales. Y ahora, cuando esta célula sigue desarrollándose, no pasa a su último estadio, que es la capa más externa del epitelio, que justamente son las células escamosas, de escamas viene el término, ¿no? Esas células son grandes, son bien grandes en comparación a las intermedias. El núcleo que tienen es pequeñísimo y citoplasma abundante. Usualmente, esas tienen varios colores, ¿no? Pueden ser azules, pueden ser verdes, pero el color más característico de estas células es de color naranja, ¿no? El color naranja es por una proteína que tienen estas células que se llama queratina. La queratina es una proteína, ¿no? Es una proteína estructural, ¿no? Y está muy presente en el tejido epitelial. ¿Ok? El tejido epitelial es, por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel es epitelio, ¿no? La mucosa vaginal también tiene un tejido epitelial, pero es de otro tipo. ¿Entienden? Así que, como nuestro cuerpo, nuestra piel se descama, ¿verdad? ¿No? La famosa carga, ¿no? A veces, ¿no? Cuando uno se baña, ¿no? Que sale, eso que ven, esa suciedad, son células muertas. Aunque no crean, son células muertas. No es que sea una suciedad, son células muertas que ya se descamaron, que ya no sirven. Esa es una característica del tejido epitelial, ¿no? Que se renueva, se va renovando, igual que nuestra piel, ¿no? Ajá.
Igual con la mucosa vaginal, también el tejido se va renovando. Es una característica muy importante. Así que la proliferación de las células en este tipo de tejidos es mayor en comparación a los otros que le mencioné, ¿no? Al tejido muscular, nervioso y conectivo. En el tejido epitelial hay alta capacidad de mitosis, ¿no? Que es la famosa división celular. Hay alta proliferación celular, ¿no? Y eso, aunque no crean, es una desventaja en cuestión a la aparición de células cancerígenas, porque una alta tasa de división celular hace posible que haya fallos en el código genético en la replicación, y es muy probable, no es que sea, es muy probable que el cáncer se origine por ahí. Y en parte es cierto. Hay muchos tipos de cáncer que son originarios de tejidos epiteliales, justamente por la alta tasa de reproducción celular, ¿no? Y el tejido vaginal, ¿no? El epitelio vaginal no escapa de ello, pues, ¿no? Porque justamente tiene esa actividad mitótica. Así que, si hablamos de citoplasma, esos son los tres colores. Y esas coloraciones son de la técnica de Papanicolau, como les comentaba, ¿no? Y cada colorante, obviamente, ¿no? Tiene su color, ¿no? No lo vamos a mencionar de manera así precisa, pero lo vamos a decir más adelante, ¿no? Ahora, esos colores que lo comenté son del citoplasma. El núcleo se pinta de color morado por la hematoxilina de Harris. Recuerden que este colorante lo vimos en la clase pasada, ¿no? En la coloración hematoxilina-eosina. La hematoxilina de Harris coloreaba los núcleos. Entonces, igual va a cumplir su función aquí. Aquí solamente va a colorear los núcleos. Y el citoplasma va a ser colorado por los colorantes que les ya mencioné, ¿no? Que dividen cada tipo de células. Así que esta es una forma práctica, sencilla, de poder diferenciarlas. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo clásico, ¿no? O sea, si ustedes ven un frotis cérvico-vaginal y lo ven en el microscopio, van a ver células. Acá podemos ver células, ¿no? Un ejemplo, a ver, en la parte superior de acá arriba, fíjense como si el microscopio fuera un reloj. Si yo les hablo a la 1 de la tarde, a la 1 sería esta zona, ¿verdad? Aquí podemos ver células, ¿no? Bien intensas, ¿verdad? ¿No? Color azul con núcleo grande, ¿no? Podríamos decir que ese sería un ejemplo clásico de las células parabasales. Ahora, acá podemos ver aquí en esta región del centro, podemos ver estas células que tienen forma poliédrica, ¿verdad? Como pentágonos, ¿no? Cuadrangulares, ¿no? ¿Verdad? Que tienen un núcleo un poco más grande, si se dan cuenta. Son rosadas, fucsias, en algunos casos, como esta, pueden ser azules en el medio, ¿no? Esas son clásicas, las células intermedias. Y por último, que aquí no se ve bien, podemos ver esta de aquí, si logran ver el mouse, esta célula, ¿no? Que tiene un núcleo bien pequeñito y un citoplasma grande, podríamos decir que es una célula escamosa, ¿no? O sea, así básicamente podemos diferenciar las células, ¿no? Es más, existen otro tipo de células aquí que podemos hablar, ¿no? Pero no tendría sentido, solamente esas tres que son las más comunes de ver en el frotis cérvico-vaginal. Ojo, este es un frotis cérvico-vaginal, ¿no? Una muestra cérvico-vaginal. Ténganlo muy en cuenta. Ahora, los colorantes que le mencionaba, ¿no? Los colorantes que presentan la coloración del Papanicolau, en la imagen que vamos a ver, vemos tres colorantes. Primero vamos a ver la eosina EA36. No es la eosina que vimos en la coloración de hematoxilina eosina. Este es otro tipo de eosina. Este tiene una coloración medio verdoso y es la combinación de varios colorantes, ¿no? Se lo dejo solamente para que lo sepan, ¿no? Que es el light green, ¿no? El paro de Bismarck, ¿no? Son otros colorantes, ¿no? Esta eosina es la que da las coloraciones rosadas y fucsias a las células que les mencioné. Ténganlo muy en cuenta. También el otro colorante, que es el del medio, es la hematoxilina de Harris, que ya les mencioné, ¿no? Es la que colorea los núcleos. Y por último, tenemos al famoso Orange G, o naranja G, ¿no? Como le quieran decir en español, ¿no? Que es el frasco de la derecha. Esta coloración obviamente va a colorear solamente a las células maduras que les comenté, ¿no? A las células escamosas, que son las células maduras, esas usualmente las colorea de naranja. Y justamente las colorea de naranja por este colorante, ¿no? ¿Y qué va a colorear? Queratina. Ténganlo muy en cuenta.
Los solventes que podemos ver aquí, o sea, acuérdense que esta es la coloración, estos son los colorantes, ¿no? Pero recuerdan que la batería de coloración tenía sus solventes también, ¿verdad? Igual, vamos a presenciar también alcohol, en este caso, ¿no? Alcohol de 70 o alcohol corriente, y alcohol absoluto o alcohol de 96 grados, ¿no? Acuérdense que las muestras tienen igual que hidratarse, que fijarse, ¿no? Así que con el alcohol va a cumplir esa función. Igual, el silol también, recuerden que el silol era un disolvente que servía como aclarante, ¿no? Para que se vean bien limpiecitas las células en este caso. Así que el silol también tiene una participación muy importante en estos procedimientos, ¿no? Ahora, así es como se ve una batería de coloración en un hospital, ¿no? En este caso un hospital X, ¿no? Esta es una coloración para Papa Nicolau, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? En la primera etapa se ven los alcoholes, ¿no? Después acá se ve la hematoxilina de Harris en esta zona, el otro colorante que es la eosina amarillenta y el orange G, ¿no? O sea, igualito con una coloración de hematoxilina y eosina, ¿no? Tú vas pasando tu gradilla con tus muestras, con tus láminas, y se va coloreando, ¿no? Es un proceso, ¿no? No es necesario que lo sepan, solamente para que conozcan nada más. Y es así como se colorea la lámina. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo ok? Ok. Chicos, ¿les parece un break ahorita de 10 minutitos hasta las 6:05? Ya, chicos, ahora sí me logran escuchar bien. Ahora sí. Mil disculpas por el percance. ¿Me logran escuchar todos? Ya, genial. Ahora sí, mil disculpas. Ahora, como les comentaba, vamos a ver el proceso de rutina en citología, ¿no? ¿Cómo es el organigrama, ¿no? ¿Cómo es que llegan las muestras, ¿no? Paso a paso vamos a detallar todo el proceso en sí. Primero, ¿no? Como les comentaba, ¿no? La toma de muestra, ¿no? Esta toma de muestra, ¿no? Vamos a hablar solamente del, en el caso de la toma de muestra cérvico-vaginal, usualmente la realiza un médico especialista, ¿no? En este caso, el médico ginecobstetra, ¿no? En el caso, ¿no? En el que no se encuentre, ¿no? Con esta especialidad, lo puede realizar también un médico en atención primaria de salud o en algunos casos el médico asistente. Hasta acuerdo de mi experiencia y lo que yo he visto, también lo realiza el personal obstetra, licenciado en obstetricia y licenciado en enfermería y técnicos en enfermería, hasta donde bien capacitados, ¿no? Hasta donde he podido observar yo, ¿no? Ellos son los profesionales de salud que se pueden encargar de realizar, de hacer la toma de muestra cérvico-vaginal. No sé si alguno de ustedes me corrija, si alguien de ustedes está técnico en enfermería, alguien que ha tenido la experiencia de hacer esto. Genial, ¿no? Básicamente esta toma de muestra, ¿no? Aquí podemos ver los materiales usualmente que se conciernen, ¿no? Acá podemos ver las coloraciones, ¿no? En este caso sería una toma de muestra rápida, no solamente con una observación, ¿no? Ahora, otro tipo de muestras, ¿no? Requieren otro tipo de especialidades médicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del aspirado de tiroides, hasta donde tengo entendido, los médicos en endocrinología son los que se encargan de tomar la muestra, ¿no? Los neumólogos, ¿no? Hacen el caso del aspirado bronquial, el cepillado bronquial, ¿no? Y en algunos casos hay algunos médicos de cirugía general con especialidad que se encargan de hacer las muestras de los líquidos de cavidad, ¿no? Dependiendo más o menos el tipo de orientación de la especialidad es la que se va a encargar de tomar la muestra. Sin embargo, el médico en anatomía patológica también tiene competencias en hacer ese tipo de muestras. Ténganlo en cuenta. A veces en las especialidades médicas hay mucho intuicionismo, ¿no? A veces unos cumplen las funciones de otros y viceversa, ¿no? Eso no indica que no estén capacitados para hacerlos, pero a veces muchas labores en común se suelen cruzar. Así que ténganlo muy en cuenta. Primera parte, ¿no? La recepción de la muestra, ¿no? Una vez que el personal de salud de turno se encargue de hacer la toma de muestra, ¿no? Acuérdense, ¿no? En este caso, ¿no? En general, muestra cérvico-vaginal o cualquier muestra común, ¿no? Esta muestra
tiene que ser llevada al laboratorio. Usualmente las muestras de citología, dependiendo de qué hospital, a veces las lleva el mismo personal de salud que las toma, o en algunos casos va la misma paciente que le han tomado la muestra, van con su muestra y recuerden, siempre con su solicitud a la mano, ¿no? Para ver que coincida su lámina con su nombre, ¿verdad? Así que en algunos casos, el mismo personal de salud va a entregar las muestras al laboratorio de anatomía patológica, o en otros casos lo que se hace es que el mismo paciente, perdón, vaya a que procesen su muestra, ¿no? Dependiendo de eso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Si vienen de sala, ¿no? Obviamente va a ir el personal de salud. Si es ambulatorio, usualmente va a ir el mismo paciente. Igualito, ¿no? Aquí se tiene que cumplir, este paso es muy importante, ¿no? La rigurosidad en cuestión de que la lámina coincida con la solicitud, ¿no? Pero a veces esto es un poco complicado, porque como la muestra, cuando se toma la muestra, este, se coloca la muestra en una lámina, ¿no? Y a veces es muy difícil colocar un nombre a una lámina. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué se hace, no? Usualmente la envuelven, ¿no? En un papel bond, ¿no? En un papel de seda, y le ponen el nombre, ¿no? Del paciente, a la hora de extracción, ¿no? Datos básicos, ¿no? Y eso usualmente lo pegan a la ficha, a su ficha a su solicitud, mejor dicho, ¿no? En el caso de que se pierda o se confunda, ¿no? Como les digo, ¿no? Es una lámina, ¿no? No hay más, o sea, es muy difícil colocar el nombre de una lámina. Existen lápices de diamante, obviamente, que colocan números, ¿no? Pero no es lo adecuado, ¿no? Es por eso que la lámina, portaobjeto, usualmente se mueve y se rotula. Esa es la forma más común que yo he podido ver en el cual transportan la muestra al laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Al menos ahí tiene que cumplir lo que dice en el papelito donde está la lámina portaobjeto con la solicitud de la muestra. Debe coincidir, ¿no? Ese posiblemente, si no coincide, obviamente que ya saben que es un criterio de rechazo de muestra, ¿no? Ahora, como les comento, ¿no? En los casos de la citología cérvico-vaginal, que la muestra ya la sacan directamente del canal vaginal de la mujer, ¿no? La colocan directamente. Eso lo vamos a hablar en la toma de muestra. Pero en esos casos, la lámina, el frotis, el extendido, ya viene preparado y fijado, ¿ok? En esos casos viene preparado. Pero ¿qué pasa en los aspirados de tiroides, en los líquidos de cavidades? Usualmente viene la muestra en forma líquida, ¿no? En un recipiente. Entonces nosotros tenemos que hacer el preparado del frotis, ¿entienden? Pero este preparado se tiene que hacer por un método muy interesante que es la centrifugación, ¿no? Como les comentaba en el primer punto. En el caso de las muestras cérvico-vaginal, estas ya vienen, como les dije, ¿no? Con el frotis ya realizado, ¿no? Ahorran parte del trabajo, ¿no? Parte que sí. Por ejemplo, en líquidos pleurales, líquidos ascíticos, líquidos tiroideos, ¿no? Otro tipo de líquidos, estos vienen en su frasco, obviamente rotulados, ¿no? Y en ese caso, tú vas a tener que preparar el frotis. Primero, tienes que centrifugar la muestra, porque no solamente vas a colocar el líquido en sí, tú tienes que concentrar la muestra que estás llevando al laboratorio, que quieres analizar, quieres concentrarla, ¿no? Que todo lo patológico esté en un pequeño lugar. Entonces, de una manera práctica, la centrifugación, el proceso de centrifugar, va a hacer que se separen los elementos más pesados del líquido y los elementos menos pesados, ¿no? Así que siempre se va a ver, en algunos casos, un precipitado y un sobrenadante, ¿no? Sobre todo en los casos patológicos, ¿no? Pero siempre se ve un precipitado celular en la parte del fondo del tubo, ¿no? Y esa parte es la que se va a analizar, ¿no? Lo demás se decanta y solamente te quedas con la partecita del final, ¿no? Que es el precipitado, que eso es lo importante. Ahí está el material celular que tú vas a analizar. Justamente por eso las muestras se centrifugan, perdón, aquí me confundí, es de 1500 a 2000 revoluciones o vueltas por minuto, por 10 minutos, usualmente se hace eso, ¿no? Una vez que termina el proceso de centrifugación, vas a ver las fases separadas, ¿no? Usualmente el líquido centrifugado, la parte celular se ve en el fondo, ¿no? Usualmente cuando es muy patológico, la masa celular aumenta, es muy considerable. En algunos casos no se suele observar tanto. También en casos patológicos, en algunos casos se suele observar sangre en la parte inferior también, hematíes, en pocas palabras, ¿no? Lo superficial, lo de arriba, es el sobrenadante, ¿no? Agua y otras moléculas. Eso no importa. Eso se elimina, se decanta, como le decimos nosotros, se elimina el sobrenadante, ¿no? Que es la parte superior, y lo que queda abajo, el precipitado o sedimento,
Eso es lo importante. Ahí está el material celular que yo voy a tener que analizar. Eso se agrega en la lámina portaobjetos, en esa laminita de vidrio, se agrega un par de gotitas, ¿no? Esta tiene que estar desengrasada, o sea, quitarle la grasa. ¿Cómo le quitamos la grasa a estas láminas? Con alcohol. O las remojamos previamente en alcohol, ¿no? Acuérdense que el alcohol es un solvente orgánico, la grasa es una materia orgánica, que va a remover, el alcohol va a remover la grasa. Y una lámina desengrasada es la mejor manera de colocar hacer tu frotis citológico, ¿no? Que es lo ideal. Lo que se hace es hacer un barrido, y ya lo vamos a ver un poco en hematología también, que es muy parecido. Se hace un barrido, un extendido, ¿no? Con otra lámina por tu objeto, para extender el líquido que tú has agregado y extenderlo en la lámina. Así es como se prepara un frotis. No es tan complicado. Aquí no hay un patrón cómo se prepara un frotis. Cada personal de salud tiene sus propios métodos. Obviamente debe haber un método estandarizado. Usualmente es el frotis del squash, que le llaman, ¿no? Que colocan una lámina sobre otra, sobre el líquido, y la barren. De esa forma obtienes tanto muestra en esa lámina como en la otra lámina. Esa es una forma común de hacer un frotis citológico. Ahora, la cantidad de frotices citológicos, siempre y cuando no sean para frotis cérvico-vaginal, porque solamente viene una lámina usualmente, en los frotices citológicos hay que tener criterio en cuestión a la cantidad de cuántas láminas vas a hacer. Por convención, se hacen 4 láminas de los líquidos citológicos, ya sea de tiroides, ya sea de mama, ¿no? Ya sea de aspirados bronquiales, se hacen usualmente 4 láminas, ¿no? 4 frotices se realizan usualmente para verlos en el microscopio, ¿no? Porque acuérdense que a veces no hay suficiente cantidad celular para poder analizar, así que necesitamos varias láminas para asegurarnos de ver la cantidad suficiente de células. Eso es muy importante tener en cuenta cuando se preparan láminas. Obviamente, ¿no? Si en tu sedimento de tu tubito, cuando centrifugas, ves bastante cantidad celular, usualmente con 2 láminas ya tienes suficiente cantidad celular. Pero siempre por convención usualmente hacen 4 láminas. ¿Sí? No. Ahora, depende de los laboratorios también cómo los coloreen. Vamos a hablar más adelante de eso. Pero aquí solamente vamos a ver la preparación del frotis, ¿no? 4 láminas es lo estandarizado que realizan los laboratorios, ¿no? Así que básicamente así se prepara un frotis citológico, ¿no? Acá vemos un ejemplo, no compete con la muestra, no encuentro una imagen adecuada, pero usualmente los frotis vienen en estado así líquido, ¿no? Se coloca en la centrífuga, ¿no? Centrifuga y al final no sé si ven en esa imagen de la izquierda como un precipitado en el fondo. Usualmente así se suelen ver, ¿no? Esta no es una imagen de un líquido, es una imagen X, solamente les he puesto nada más para que vean que en el fondo hay algo, y ese algo es el sedimento, el precipitado, ¿no? La cantidad de células que nosotros vamos a analizar. Y la parte superior, todo el líquido, sería el sobrenadante. A ver, 4 láminas. Ok. Por convención, en citología, por convención, se realizan usualmente 4 láminas de frotices citológicos de una misma muestra. O sea, de un paciente que viene con su líquido citológico, por rutina, por convención, se realizan 4 láminas, ¿no? Para garantizar la cantidad celular adecuada, ¿no? De células que nosotros podamos identificar, ¿no? A veces, si hacemos una lámina o 2 láminas, no tenemos la suficiente cantidad de células para observar y el reporte y diagnóstico que hagamos puede tener más errores. En cambio, con 4 láminas ya tú puedes tener una idea más concreta de lo que estás viendo. Así básicamente funciona. Esta es una imagen de referencia nada más, para que vean en la parte izquierda cómo se ve el sedimento y el sobrenadante, que es la parte superior, que es lo que no importa, ¿no? En otros casos, como los aspirados tiroideos, ¿no? Que se realizan en esa zona del cuello, a veces es muy difícil conseguir la muestra, ¿no? Y como ven en la imagen A, es como a veces se obtienen las muestras de tiroides y salen con sangre en algunos casos, como pueden ver en la imagen A, la imagen superior izquierda, ¿no? Los aspirados tiroideos, por ejemplo, se extraen con jeringa, ¿no? Y usualmente, como la tiroides, como les dije, no es un órgano externo, casi superficial externo, la toma de muestras se hace con jeringa, y en algunos casos, inclusive, se ayudan del diagnóstico por imágenes, o sea, de la ecografía, para guiarse de dónde está el órgano y tomar la muestra, ¿no? Se aspira la cantidad de líquido
y este líquido con la jeringa, como ven, se vierte sobre una lámina portaobjeto, ¿no? En este caso, ¿no? Y en la imagen B podemos ver, ¿no? Junta con otro frotis y estira, ¿no? Ese estiramiento hace que quede al final así como esta forma de acá a la derecha, ¿no? O sea, quedan dos láminas con algún remanente de celular que se puede ver, ¿no? Y aunque no parezca, ahí hay células, ¿no? En el microscopio ya se puede ver mejor, ¿no? Pero antes de eso, aquí solamente se prepara el frotis. Solo es preparación de frotis nada más. Y como les dije, esa es la técnica más usada, ¿no? La técnica del squash, que le llaman algunos, para preparar dos láminas, ¿no? Con el mismo frotis. Otro punto importantísimo, ¿no? Una vez que la muestra está preparada, acuérdense, cuando la muestra sale de su medio normal, en este caso de nuestro cuerpo, las muestras tienden a deteriorarse, ¿no? Con el tiempo. ¿Y eso de qué dependía? Recuerden, en la clase pasada, de la fijación, ¿no? La fijación lo que hacía era preservar la morfología y las estructuras de las células. Igual aquí, ¿no? Aquí también las muestras se fijan, pero aquí hay una diferencia. Las muestras citológicas son líquidas y las muestras eh, de biopsia son sólidas, ¿no? ¿Ustedes creen que usar formol sería correcto acá? Bueno, es una pregunta que recién me hago, inclusive. Pero si no se usa formol acá es por algo, ¿no? Usualmente el formol es un poquito más agresivo con las células. Acuérdense que es un líquido, ¿no? Las células usualmente se deteriorarían más con el formol, ¿no? Así que aquí se usa otro fijador que también tiene mucha efectividad, que ahí está en la imagen, ¿no? Un nombre grande, nunca se olviden, el alcohol éter. Alcohol en un volumen determinado y éter en otro volumen determinado. Éter es un compuesto también, ¿no? De oxigenado, ¿no? Que tiene una función especial para fijar. El éter es un producto controlado. ¿Qué me refiero con un producto controlado? Que no se vende así nomás. El Estado regula su venta. Igual con el silol, si alguna vez lo comenté. El silol también es un producto controlado por el Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos solventes usualmente son utilizados para fabricar drogas, ¿no? Y ustedes saben que todo lo relacionado con drogas es altamente controlado por el Estado. Así que en este caso, para venta hospitalaria, el éter, el silol y otros compuestos más son productos controlados por el Estado. Y es un casito bien curioso porque estos productos tienen otra forma de hacer sus compras. Es un poco más tramitario, ¿no? Imagínense, ¿no? Si no fueran productos controlados, la gente lo compraría para hacer sus metafetaminas, lo que sean, y yo qué sé. Pero son productos controlados, ¿no? Igual el éter, ¿no? Así que no es algo que se consiga así nomás y usualmente se ve en los hospitales, igual que el silol. Eh, Como les comentaba, ¿no? Es el fijador de preferencia, es el alcohol éter, ¿no? Igualito la función que les dije, ¿no? Preservar la morfología celular. Si tú tomas la muestra y la dejas sin fijar, esta muestra se deteriora rápidamente. Incluso se deteriora más rápido que una biopsia, ¿no? La biopsia es un órgano sólido, ¿no? Quizá haya tendencia por el oxígeno a no deteriorarla. En cambio, las muestras líquidas, ¿no? Es una capa fina de líquido con células. Es más fácil el deterioramiento por el medio ambiente. Como les digo, ¿no? En el segundo punto. La muestra se puede quedar mucho tiempo en fijación sin sufrir alteraciones, eso sí, pero debe ser extraída y fijada lo más pronto posible, ¿no? Ahora, el alcohol éter, como les comento, es el uso convencional, pero hay otro término práctico ahora para usar el fijador, que es el famoso citospray. No sé nunca he visto uno de forma comercial, no sé los componentes que tienen, pero el citospray es un fijador práctico, ¿no? Es un spray, ¿no? Que usualmente se utilizan para las fijaciones de los frotices cérvico-vaginales, ¿no? O sea, toman la muestra a la paciente mujer, ¿no? De su frotiz cérvico-vaginal y tienen un citospray como un spray común, ¿no? Presionan, ¿no? Y fijan la muestra de manera más práctica, ¿no? En cambio, tener el alcohol éter sería tener tu frasquito con alcohol y meter tus muestras, ¿verdad? Es algo más tedioso. No suele hacerse ya tanto. Ahora el citospray también es una técnica muy usada. Sé que usa mucho el citospray ahora para fijar las muestras, ¿no? En vez de esperar a que llegue al laboratorio y recién fijarlas, ya en el mismo lugar que toman la muestra ya la están fijando ya. Es un procedimiento más rápido. Es un punto de ventaja también, ¿no? Fijamos rápido, evitamos su deterioro.
Alcohol éter, nunca se olviden, fijador para citología. Estos son los citospray que podemos ver en algunos casos, ¿no? O sea, vienen así. Esta es la marca más comercial, Biofix, ¿no? Es el citospray citológico, ¿no? Viene en este frasquito, básicamente, ¿no? Sinceramente no sé los componentes que tiene, ¿no? Pero fija también las muestras. Ahora, como les dije, aquí se resumen partes. Se obtiene la muestra, se fija y se colorea. El procedimiento es más sencillo. Para los frotices cérvico-vaginales, prácticamente la muestra llega al laboratorio ya fijada, prácticamente. O sea, obtienen la muestra, la fijan con el citospray y cuando llega al laboratorio con su solicitud y con la lámina, solamente llega para que tú la colorees, prácticamente. O sea, no hay mucho trabajo que hacer en algunos casos, solamente colorearla, ¿no? Ese proceso sí lo hacen en el laboratorio de citología, porque la batería de coloración está en el laboratorio, ¿no? Aquí, una vez que tú fijas, al toque se hace la coloración, ¿no? Es un proceso rápido que no pasaba, como les decía, en el laboratorio de anatomía patológica, ¿no? En el cual tenías que incluir, tenías que cortar. Aquí de frente se pasa la coloración, ¿no? Obviamente, como les comentaba, ¿no? El PAP es el método estándar aplicado a todas las muestras. Y también en algunos casos de PAP se usa como alternativa también hematoxilina eosina. Usualmente esas dos colorantes, pero más se usa PAP. Y en algunos casos, para algunos líquidos, dependiendo qué es lo que se quiere observar, siempre ese criterio, se utiliza la coloración HE. Pero PAP es en primer plano, ¿no? Se termina de colorear y se procede al montaje de la muestra, ¿no? Que se le coloca la laminilla de cubre objetos, ¿no? Con el silol. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Láminas ya fijadas, ¿no? En una canastilla que justamente van a ser colocadas, ¿no? En esos recipientes que les comentaba, que lo vimos en imágenes anteriores, para su posterior coloración y procesamiento, ¿verdad? Aquí podemos ver una batería de coloración de Papa Nicolau, es otra batería de coloración, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Los alcoholes, la amatoxilina, el light green, el orange G, podemos ver acá diferentes alcoholes, ¿no? Acá vemos una centrífuga, ¿no? La centrífuga, acuérdense que se usa, pues, ¿no? Para la venida de los líquidos citológicos y centrifugarlos, ¿no? Así que básicamente ahí se realiza la coloración, ¿no? Es un procedimiento sencillo, ¿no? Igual hay criterios de tiempos, ¿no? En cuánto tiempo se deja en el alcohol, en cuánto tiempo se deja en el orange, en cuánto tiempo se deja la hematoxilina. Es una serie de pasitos, ¿no? Muy similar a la coloración HE que vimos en la clase pasada. Ahora, un punto importante, ¿no? La lectura y diagnóstico. Aquí mucho involucra el reporte citológico, tanto en el caso de técnicos en laboratorios especializados y tecnólogos médicos especializados en citología, ¿no? Cuando la muestra ya está preparada y montada, ya lista para leer, ¿no? Obviamente tú coges la lámina, coges la solicitud del paciente, ¿no? Y obviamente coges el microscopio y te pones a chequear lo que ves, ¿no? Lo importante ver acá, solamente a manera para que sepan, ¿no? Como les comentaba en un inicio, ver las características morfológicas, ¿no? De las células que tiene el paciente, ¿no? Hay varios criterios, ¿no? A veces hay células, ¿no? Que tienen núcleos grandes, o el citoplasma tiene es irregular, es muy diferente. Esos son criterios que de una u otra manera pueden denotar malignidad, inflamación, ¿no? Alguna enfermedad inmunitaria, ¿no? Alguna inflamación, ¿no? Varios criterios celulares nos dan esa idea, ¿no? Y juntando varios criterios ya nos puede dar una característica más acertada, ¿no? Justamente todo lo que tú observas, ¿no? Lo vas escribiendo y describiendo en la hoja, así como este ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Cuando se recibe la muestra, se coloca siempre, ¿no? Se recibe, si pueden ver la imagen de la derecha, ¿no? Se recibe el líquido pleural. Esa es la macroscopía, ¿no? Cuando recibe la muestra. Es la primera parte, ¿no? Antes de procesar la lámina, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? Se recibe líquido pleural amarillo, ligeramente turbio, volumen de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Se preparan láminas, ¿no? Procesas toda tu muestra, coloreas todo y recién haces la observación microscópica, ¿verdad? Ahí es donde tú vas a detallar, ¿no? A describir lo que tú observas, ¿no? Básicamente es así, ¿no? La muestra está constituida por ocasionales células mesoteliales, ¿no? Son un tipo de células, ¿no?
con linfocitos medianos, ¿no? Con atipia, macrófagos, ¿no? Algo así, ¿no? Tú describes y tú das tu diagnóstico citológico, ¿no? En este caso, el diagnóstico citológico es compatible con proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y negativo al neoplasias malignas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es el reporte que se da para ese caso, para ese paciente, ¿no? Hay firma y sello del médico, ¿no? En el caso del auxiliar de laboratorio, lo importante aquí es que ellos, acuérdense, el auxiliar de laboratorio tiene la función de emitir el resultado, ¿no? Entonces, ellos van a estar con todas las fichas y van a pasar los resultados al sistema, ¿no? A veces es un poco tedioso entender la letra de los médicos, ¿no? O de los tecnólogos, a veces por la rapidez, a veces se escriben de una manera apresurada, ¿no? Pero la idea es pasar esa información al sistema, ¿no? Y emitir el resultado al paciente, ¿no? Y tiene que ser lo más conciso posible, ¿no? Porque al final ese resultado lo va a leer otro médico que lo ha solicitado y va a ser una evidencia para hacer su diagnóstico, ¿no? Es muy importante eso. Esta parte justamente va con la entrega de resultados, ¿no? Analizar toda esa parte, ¿no? Esa es la parte del diagnóstico citológico, ¿no? Igualito, ¿no? Se realiza así igual, ¿no? Prácticamente, ¿no? Agarras, ¿no? Tu microscopio, tus láminas, ¿no? En algunos casos yo, por ejemplo, ¿no? He estado con mis guías siempre a la mano para hacer mis diagnósticos, que es un poco complicado en algunos casos, ¿no? Pero siempre con tu microscopio a la mano. En citología siempre van a ver el microscopio, ¿no? Es imposible trabajar sin él. Ahora, quería hacer un paréntesis y hablar ese es un procesamiento especial que se hace en citología, que se llama block cell, o célula en bloque, si lo quieren decir en español. Y esta es la única excepción en el cual las muestras citológicas no son líquidas. Porque yo les dije en un comienzo que mayormente las muestras citológicas son líquidas, mayormente, ¿no? Pero esa es la excepción. En el block cell, y ténganlo muy en cuenta, aquí, si bien es cierto, es un procedimiento citológico, se prepara como una biopsia de anatomía patológica. ¿Y en qué consiste este procedimiento? O sea, se recibe igual un líquido citológico, ¿no? Y este líquido citológico se centrifuga, pasa por una serie de procesos para solidificar la muestra, el líquido citológico, y endurecerlo de una manera, hablando vulgarmente, y este líquido citológico que se vuelve duro, pasa por un proceso de fijación y se procesa como una biopsia cualquiera, ¿no? Pasa por la inclusión y después se hace microtomía en cortes, ¿no? Y se observa en el microscopio igual como un líquido citológico, pero es un block cell, ¿no? Prácticamente este líquido se convierte, entre comillas, como puse ahí, en un tejido, ¿no? O sea, va a pasar por los procesamientos de inclusión, de corte, ¿no? ¿En qué casos se utiliza esto? A veces, en algunos casos, el block cell, acuérdense, ¿no? Si tú centrifugas un líquido, va a concentrar las células en el fondo. Y, y usualmente, en algunos casos donde tú quieres analizar una gran cantidad de células en un pequeño espacio reducido, usualmente suelen usar la técnica del block cell, ¿no? Eso es a criterio del médico que lo pida, ¿no? Usualmente ellos tienen su forma a veces de hacer los diagnósticos, ¿no? Y tienen esa facilidad, ¿no? De hacer esta técnica que puedes ver una mayor cantidad de células en un pequeño espacio, ¿no? Ver la celularidad, ¿no? El block cell es una técnica que permite hacer eso, que ver gran cantidad de células en un pequeño espacio reducido para hacer una lectura más concisa, ¿no? Y de una u otra manera ayuda al diagnóstico. Así que el block cell sería una excepción, básicamente, ¿no? De la regla, ¿no? De una muestra sólida. En la imagen podemos ver, ¿no? Como básicamente, ¿no? Para que sepan, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no? Tiene la muestra, se centrifuga, se agrega una proteína que se llama albúmina. Esta proteína va a coagular la muestra. Es como el huevo duro. No sé, cuando ponen huevo duro, ¿qué pasa con la clara? Se pone dura, ¿verdad? La clara es líquida, pero cuando entra con calor, se condensa, se pone blanca y sólida, ¿verdad? Algo así hace la albúmina acá. Y el huevo, la clara tiene albúmina, así que es algo parecido, ¿no? La albúmina va a solidificar, ¿no? El líquido que hay ahí, ¿no? Así que vamos a tener una masa sólida prácticamente. Justamente como ven acá, no se centrifuga, se obtiene, y esto se incluye igual, como les comentaba, ¿no? Se incluye y se hacen cortes, ¿no? Es un procedimiento extraordinario que se hace en citología, ¿no? Pero de una utilidad diagnóstica muy importante, ¿no? Block cell. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta?
Bueno, continuemos. Creo que nos va a ganar el tiempo, así que vamos a avanzar. El diagnóstico, a ver, llévame. Bueno, si no hay dudas, entonces continuemos. Diagnóstico citológico. Ya. ¿En qué caso se utiliza el block cell? Ah, bueno, es una buena pregunta. Te soy sincero, no sabría respondértela. Sé que hay algunos casos en el cual el médico que solicita ver la muestra no es suficiente a veces verla con una preparación convencional. A veces no es suficiente. Y para concentrar la cantidad de células que se quiere observar es usualmente donde se pide el block cell para ver una mayor cantidad de células. He visto que la solicitan mucho para aspirados bronquiales, ¿no? Entonces quizá puede ser muy frecuente que se realicen esos casos, ¿no? Se lo digo de manera de inducción, pero a ciencia cierta sí no sé cuál es la finalidad exacta. Espero al menos haber resolvido parcialmente tu duda. Bueno, ahora sí continuemos con el diagnóstico citológico, ¿no? Igualito como les comentaba, ¿no? Es la lectura que se realiza, ¿no? Cuando el fosfato esté listo, ¿no? Igual, ¿no? Hay criterios citomorfológicos, prácticamente lo que les mencioné, ¿no? Hay criterios citomorfológicos que nos pueden dar características buenas o benignas, o malas o malignas, ¿no? Y eso se detalla justamente en el reporte citológico, ¿no? Como les comentaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta imagen, es una experiencia personal, ¿no? A veces íbamos a sala, en este caso de endocrinología, para ver los aspirados de tiroides, y nosotros lo que hacíamos era observar para ver si había muestra suficiente, ¿no? Que la doctora en este caso tomara muestras y nosotros veíamos la celularidad suficiente, ¿no? Para ver si esta puede ser analizada, ¿no? Así que nosotros íbamos con nuestro carrito al laboratorio de endocrinología, a la sala de endocrinología, y veíamos, ¿no? La cantidad suficiente de muestras que aspiraban, ¿no? Y nosotros decíamos si era óptima para analizar o no. Básicamente así, ¿no? Era una parte rápida, ¿no? Y esto era lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, este es un líquido de tiroides, ¿no? Esas son células tiroideas, ¿no? Células foliculares se les llaman, ¿no? Para que lo sepan nada más, ¿no? Es la coloración. La coloración que usamos aquí es hematoxilina eosina, ¿no? Tiene un color diferente al convencional, ¿no? De los tejidos. Es muy diferente, ¿no? Así era el reporte, ¿no? Igualito, ¿no? El reporte es muy similar, ¿no? Se pone el código de la muestra, ¿no? El tejido o el órgano, qué diagnóstico presuntivo tiene, qué hallazgos operatorios se hallan, y de qué diagnóstico sospechan, ¿no? A la vuelta de esa hojita, ¿no? Se hace la parte escrita, ¿no? ¿No? ¿Qué se observa, qué es lo que sospechan y el diagnóstico que dan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay una serie de características que describen y en la parte final, ¿no? El diagnóstico es citología compatible con adenocarcinoma metastásico, ¿no? Eso es wow, eso es una enfermedad un poco terrible, ¿no? En caso de la citología tiroidea, ¿no? Con metástasis significa que hay propagación de las células malignas, se diseminan por el cuerpo humano, ¿no? Es algo un poco del cáncer, el cáncer en sí, pues, ¿no? El cáncer avanzado. Aquí podemos ver, por ejemplo, también células tiroideas. Bueno, si logran ver en el centro, esa gota grandota es una célula, ¿no? Si las comparas con otras, es patológica, ¿no? O sea, básicamente así es como se describen los criterios citomorfológicos, ¿no? Para ver si un órgano está dañado o no está dañado. Aquí podemos ver otros ejemplos, ¿no? De cómo es que redactan y describen, ¿no? El diagnóstico citológico, ¿no? En el caso izquierdo, ¿no? Podemos ver diagnóstico citológico compatible con carcinoma papilar de tiroides. Es un tipo de cáncer de tiroides, ¿no? Carcinoma papilar de tiroides. En el otro caso también vemos carcinoma papilar de tiroides, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De cómo hacen los diagnósticos citológicos, ¿no? Ahora, lo importante, ¿no? Este punto sí quería llegar y es bueno que lo sepan. Al menos para que lo conozcan bien, ¿no? La técnica de toma de muestra cérvico-vaginal para el examen de Papá Nicolau. A este punto quería llegar, ¿no? Como les dije, ¿no? Esta es la parte que se aplica más en citología, ¿no? Es la muestra por excelencia, como les dije, en el laboratorio, ¿no? Viene con mayor frecuencia, así que conocer la técnica de una manera nos va a ayudar a tener idea de cómo llegan ya las muestras preparadas, ¿no? Recuerden, ¿no? Esto se hace en el consultorio gineco-obstetra, ¿no? Se toma la muestra y se fija, y usualmente, como les dije, las muestras ya vienen preparadas, ¿no?
Así que vamos a ver cómo es el procedimiento en sí. Vamos a ver los materiales primero, ¿no? Aquí se utilizan, si ven, acá hay dos tipos de materiales. Primero vamos a ver el lado derecho, este plástico. Se llama espéculo. El espéculo es un plástico, ¿no?, exclusivo con una palanca, ¿no?, que va a servir como ayuda mecánica para abrir el orificio vaginal y que el tomador de muestra tenga la facilidad de poder tener contacto con la muestra endovaginal, perdón, ¿no? Podemos ver otros materiales aquí, como un citocepillo y una paleta, por así decirlo, ¿no?, que nos va a ayudar con eso a recoger la muestra cérvico-vaginal. Si se puede ver aquí también la lámina portaobjetos, no, no se nota bien. Aquí podemos ver los materiales que también se usan, ¿no? Obviamente tienes que tener tus guantes, Los guantes, el lápiz espéculo, punta, diamante. claro, ¿no? Lápiz punta de diamante, ¿no? La lámina de portaobjetos, ¿no? Tu fijador, ¿no? En este caso utilizan alcohol de 95, ¿no? El kit de toma de muestras que les comentaba, ¿no? El chitocepillo, la paleta de madera, ¿no? Esos son los materiales que nos van a ayudar a realizar la toma de muestra. Ahora sí, primero, previo a la toma de muestra, antes de la realización del PAP, también le llaman así la toma de muestra, primero no debe ser una experiencia mala para el paciente, ¿no? Obviamente, y en el caso de la paciente mujer debe ser un poquito incómodo si es que van por primera vez a tomarse una muestra cérvico-vaginal, ¿no? Así que la experiencia quizá debe ser lo más profesional posible, ¿no? Y evitar ciertas incomodidades. Eh, Obviamente, ¿no? En parte de esto, para que no sea incómodo, ¿no? Hay que explicar siempre, ¿no? Explicar claramente, ¿no?, cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Cómo son los pasos en el cual se va a tomar la muestra, ¿no? En el tercer punto está de más decirlo, ¿no? Por cada paciente hay que usar un guante distinto, ¿no? Los espéculos también deben ser por cada paciente. Los espéculos son desechables, estos de aquí, ¿no? Usualmente son desechables, uno por cada paciente, usualmente, ¿no? Eh, una condición para que no se tome la muestra cérvico-vaginal, ¿no?, es que si la paciente tiene sangramiento, o sea, sangrados, ¿no?, patológicos, o por el tema de la regla, o alguna inflamación perenne que se observe, ¿no? Usualmente esas son contraindicaciones para que la muestra no sea tomada. Ahora, para la toma de muestra, hay una silla especial en la cual se prepara a la paciente, ¿no? Debe ser una silla, ¿no?, en la cual pueda sentarse cómodamente y que el canal vaginal sea apreciable de forma en la cual se pueda colocar los materiales, en este caso el espéculo, para una buena toma de muestra, ¿no? La posición de la mujer en la que debe estar sentada debe ser lo más ergonómico posible para que la toma de muestra sea realizada con mayor facilidad, ¿no? Un punto, ¿no? El segundo punto, ¿no? No lubricar el espéculo, ¿no? Usualmente se hace en algunos casos, sobre todo en pacientes ancianitas, ¿no?, que no hay mucha lubricación en ese caso, ¿no?, y la facilidad para abrir el espéculo, usualmente ahí se suele usar, pero no lo recomiendan, ¿no?, en este caso porque cuando se toma la lámina, usualmente oscurece el fortis celular, así que no suelen usarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se recomienda usar agua limpia, agua estéril, obviamente, ¿no? Antes de tomar la muestra, siempre hay que visualizar el canal vaginal, ¿no? Observar siempre la anatomía vaginal para ver la zona idónea de donde tomar la muestra. Importantísimo, ¿no? En el caso de que hubiera moco vaginal en exceso, se suele retirar, porque el exceso de moco vaginal es un impedimento también de que cuando se realice el frotis, no se suele ver bien las células que tú quieres determinar. El moco en sí es importante, claro que sí, para ver, pero no es lo principal. Lo principal es ver las características celulares. Y si en el caso que haya mucho flujo vaginal en mucosidad, lo ideal es quitarlo y que en el frotis esté lo menos posible. Lo menos posible, ¿no? Eh, Primero se toma la muestra del endocervix. Ahorita vamos a explicar qué es cada uno, ¿no? Y después primero del exocervix, perdón, y después del endocervix. Esa es la posición, ¿no?, más cómoda de tomar la muestra, ¿no? Esa es la silla, ¿no?, especial, ¿no?, con estos aparatos, ¿no?, apéndices, ¿no?, que se colocan para la mejor comodidad de la paciente a la hora de tomar la muestra. Así básicamente es como ingresa el espéculo, ¿no? El espéculo es como una serie como una llave, ¿no?, en el cual va a abrir el canal vaginal, ¿no?, y tengamos nosotros la facilidad de observar a la hora de tomar la muestra, ¿no?
el conducto vaginal se divide en dos partes. El exocervix, que es la parte externa, que es el canal vaginal, y el endocervix, que es el canal endocervical, es la zona de contacto entre el exocervix y el endocervix. Una muestra de frotis cérvico-vaginal debe tener tanto muestra del endocervix y el exocervix, ¿no? Ahí podemos decir que la muestra cérvico-vaginal es una buena muestra tomada, ¿no? Así que ahí podemos ver, ¿no?, que va a colocar la paleta de madera, ¿no?, hasta el fondo para retirar primero, ¿no?, para raspar, ¿no?, la zona del exocervix, ¿no?, y obtener material, ¿no? Acá podemos verlo de forma mejor, ¿no? Hacemos un corte transversal, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, el espéculo, ¿no?, que es como una especie de llave, ¿no?, que abre el canal vaginal, ¿no?, para que los materiales a tomar ingresen de forma adecuada, ¿no? En este caso entra el citocepillo, ¿no? Este de aquí es el contacto endocervical, en donde está la parte del cepillo, donde se obtienen muestras de las células endocervicales, que también son muy importantes, ¿no? Y esta zona donde está el espéculo es el canal exocervical. La zona ideal es justamente esta zona para tomar la muestra, ¿no? Una vez que tú tomas la muestra y extraes, ¿no?, tiene que tener tanto material exocervical como endocervical. Extraes la muestra, ¿no?, y tú realizas el frotis, ¿no? Coges tu lámina, rotulas, obviamente, tienes que rotular, ¿no?, el nombre del paciente sobre todo, y haces el extendido del frotis. En el caso, si colocas con citocepillo, de manera, ¿no?, circular, así, suficiente con hacer esos movimientos bruscos para que las células se depositen en la lámina, ¿no? En el caso de la paletita, ¿no?, usualmente de forma circular se dejan las muestras, ¿no? Se hace un extendido sobre todo, ¿no? Es así como se obtiene la muestra cérvico-vaginal. Obviamente está de más decir que debemos utilizar guantes, ¿no?, como en este caso, ¿no? Lo que no deben hacer y que a veces no se cumple es esto, ¿no?, que no se utilizan guantes y de frente nomás, ¿no? Es por eso que también siempre está la prevención, usar los guantes, ¿no? Aquí podemos ver también cómo hace el extendido endocervical. Usualmente esto se realiza, la paleta también se utiliza, la paleta usualmente se utiliza para el canal exocervical, para el exocervix. A ver, voy a ponerlo mejor acá. Para el canal exocervical, que es usualmente esta zona, es donde se utiliza la paleta, ¿no? Que se hace, se hace los toques, obviamente, ¿no?, en el canal, en el contacto, mejor dicho, del canal exocervical y el endocervical, es donde se utiliza la paleta. Tiene una, no sé si una forma bien curiosa, que justamente es para que entre en contacto con esta zona. El citocepillo sirve para que entre directamente al canal endocervical. El citocepillo sirve para que entre a esta zona y recoja la mayor cantidad posible de células endocervicales. La paleta solamente sirve para la zona externa, para recoger células exocervicales que estén cerca a esa zona. Para eso sirve la paleta, ¿no? Y se coloca ahí, ¿no?, igualito, ¿no?, que el citocepillo, y dejar la mayor cantidad de material celular posible en la lámina. Igual acá, ¿no? Igualito, ¿no? Tienes tu frotis bacán, utilizas tu citospray y bacán. Y ya queda tu lámina fijada, ¿no? Un par de presiones nomás que se haga ahí para que se quede fijada la lámina, ¿no? Esta lámina, ¿no?, se envuelve se envuelve en un papelito, se pone el nombre del paciente, ¿no?, la edad, datos puntuales, aquí se tomó la muestra, se junta con la solicitud y se lleva al laboratorio, ¿no? Ahora, ¿no?, estos son los criterios. Aquí puede venir una pregunta de examen, ¿no?, que es muy bueno tenerlo en cuenta. Los criterios para garantizar una calidad en la toma de muestra. Primero, obviamente, la orientación y preparación del paciente, ¿no? Si tú orientas, informas bien a tu paciente lo que vas a hacer, va a tener un poco más de confianza el paciente a la hora de tomarse la muestra, ¿no? Y vas a tener tu más seguridad en hacer tu procedimiento. Las laminillas, obviamente, identificadas apropiadamente, ¿no? Las láminas por tu objeto, ¿no? A veces tenemos varios pacientes y nos podemos confundir a la hora de rotular. Las laminillas de gas deben estar bien conservadas también, o sea, deben ser impecables, limpiecitas. A veces las laminillas cubreobjetos vienen a veces ojeadas en algunos casos, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. La fijación del extendido y la cantidad de extender la muestra también es muy importante, ¿no? Hay que extenderlo de una manera homogénea. Usualmente lo hacen en espiral en algunos casos, ¿no? Con la paleta y con el citocepillo solamente hacen un frotis nada más, ¿no? Algo así, ¿no? Y dejar la cantidad, ¿no?
pero la idea es hacerlo en un espacio adecuado, ¿no? Algunos usan toda la lámina, que no es lo correcto, ¿no? Porque hay partes donde vas a escribir su nombre, ¿no? Y es parte del procesamiento. Pero la idea es solamente colocarlo en una zona específica nada más, ¿no? En la parte final, de la mitad para abajo, o usar 2/3 de la lámina para colocar solamente la muestra, ¿no? Otro cosa importante que tengan es este punto de acá, caramba. El punto, el 5, ¿no? Una muestra, una buena muestra, ¿no? De la muestra cérvico-vaginal siempre va a tener células endocervicales, ¿no? Es lo ideal para observar más variedad de células. Obviamente, ¿no? Sabemos decir, ¿no? Que se debe llenar de forma adecuada el reporte citológico, ¿no? Enviar pronto las muestras al laboratorio y el transporte adecuado, ¿no? Básicamente estos puntos garantizan que la calidad de la muestra es óptima, ¿no? Y se va a realizar una buena lectura. Las recomendaciones que se toman para la toma de muestra, ¿no? A veces también esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces los pacientes preguntan a veces, ¿no? ¿Qué necesito tomar para mi, qué necesito tomar en cuenta para la toma de muestra, ¿no? ¿Cómo debo venir? Cosas así, ¿no? Como les dije, ¿no? Previamente, o sea, si no hay menstruación o sangramiento, es un punto para tomar la muestra, ¿no? O sea, no debe haber menstruación ni sangramiento. ¿Por qué? Porque en caso de la regla o posteriores sangrados por úlceras o por otra cosa, lo que va a hacer es combinarse con el material cervical, ¿no? De la vagina, del canal vaginal, y tú vas a ver más sangre que células. Así que de una u otra manera esto va a ser un impedimento para que tú observes bien lo que hay. Es por eso que cuando están en tiempos de la menstruación no se recomienda tomarse la muestra, y eso siempre lo indican. Bueno, posterior al parto, tampoco obviamente, ¿no? Esa es la zona que se llama el puerperio, tampoco se recomienda tomar la muestra en esas fechas, ¿no? Las duchas vaginales previo a la toma de muestra, ¿no? Que también es una práctica muy difundida, tampoco se recomienda tomar la muestra, ¿no? Usar medicamentos también en cuestión, tampoco garantiza, ¿no? Que la muestra sea adecuada para tomarse. El último punto también, ¿no? Una biopsia vaginal previo, ¿no? A la citología tampoco es recomendable para hacer una buena toma de muestra citológica, ¿no? Esas cositas son importantes para que la toma de muestra sea realizada de la mejor forma posible, ¿no? Aquí, chicos, hay bibliografía muy importante solamente para que complementen con lo que han leído, ¿sí? ¿No? Hay información puntual, sencilla, ¿no? En la cual pueden informarse más de lo que yo les he podido dar. Así que, chicos, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no haya quedado claro. Eso sería todo por hoy. Que tengan buen domingo, buenas noches.